bien, hola chicos, buen día, ¿cómo están? Hoy vamos a estar hablando de la parte de los componentes del átomo, que es la segunda parte, digamos, del PowerPoint de teoría que tienen subido en el campus. Vamos a dejar de lado por ahora el modelo de Bohr, o sea que toda la parte donde habla de los espectros de emisión de gases y del modelo de Niels Bohr en particular, por ahora no lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Porque es un poco complejo de aprender solo, quizás necesita más explicaciones, entonces por ahora lo vamos a dejar. Sí nos vamos a meter dentro del modelo planetario, del modelo de Rutherford, ¿sí? Con la estructura interna de un átomo, ¿sí? Vamos a hablar de protones, neutrones y electrones, y vamos a ver cómo un elemento se diferencia de otro y cómo hacemos para hablar de las diferentes estructuras que hay dentro del átomo. Así que vamos allá, vamos a poner el PowerPoint y a trabajar sobre el PowerPoint. Acá estamos, vamos a trabajar entonces, ¿sí? Sobre este PowerPoint que es el que ustedes tienen en el campus, ¿sí? En esta segunda parte que empieza hablando de los componentes del átomo, ¿sí? Lo primero que les comenta es cómo se van midiendo, cómo es la escala, ¿sí? De distintas partículas subatómicas para que ustedes se hagan una idea de la medida, ¿sí? No son números que ustedes tengan que saber de memoria, sino simplemente darles una idea de cómo son las distintas proporciones entre una cosa y otra, ¿sí? Ahí tienen cuánto mide un átomo, cuánto mide el núcleo de un átomo, cuánto mide un protón, cuánto mide un electrón, que es aproximadamente lo mismo que un quark. Ya hablaremos después más a fondo de qué son los quarks. Por ahora nos interesan, ¿sí? Protones y neutrones, que van a estar dentro del núcleo, como ya sabemos, y los electrones, que son los que están afuera en este modelo planetario, los que están dando vueltas alrededor del núcleo. Vamos a definir entonces dos cuestiones importantes, ¿sí? Dos números importantes que identifican de alguna manera a un elemento. El primero de ellos es el número atómico, que como dice ahí, es el número de protones que tienen los átomos de un elemento y lo define. Es decir, lo característico de un elemento es la cantidad de protones que tiene en el núcleo, ¿sí? Si yo estoy hablando de hidrógeno, el hidrógeno tiene un solo protón en el núcleo. Y mientras un átomo tenga un solo protón en el núcleo, entonces es un átomo de hidrógeno. Si tiene dos protones en el núcleo, entonces es un átomo de helio. Y así sucesivamente. Cada elemento está definido por la cantidad de protones que tiene en el núcleo, ¿sí? Por eso dice ahí, es lo que define al elemento, ¿sí? Número de protones es lo mismo que el número atómico y es igual en cada elemento, ¿sí? Esa es la parte que tiene que quedar clara de esto. Número másico. Y acá empezamos a hablar un poco de las distintas tipos de partículas que tenemos adentro del átomo. Son tres, ¿sí? Tenemos protones, de los cuales ya hemos hablado, porque hablamos un poco de ellos cuando hablamos del modelo de Rutherford, lo mismo que de los electrones. Y aparecen ahora, los nombramos casi por primera vez, los neutrones, ¿sí? La clave para recordar esto es que nosotros tenemos dos clasificaciones distintas de partículas subatómicas. Por un lado, vamos a clasificarlas según la masa, ¿sí? La masa, el tamaño básicamente hablando, de un protón y de un neutrón es aproximadamente la misma, ¿sí? Los vamos a considerar como que tienen la misma masa por ahora, ¿sí? Y a esa masa le vamos a decir simplemente 1, ¿sí? La masa que tiene un protón es masa 1. No es un kilo, por supuesto, estamos hablando de átomos, ¿sí? Pero vamos a usar una unidad de masa muy simple donde la masa de un protón o de un neutrón es nuestro 1, ¿sí? Y vamos a llamar número másico a la suma entre la cantidad de protones y neutrones que hay en el núcleo de un átomo, ¿sí? Es decir, que vamos a llamar número másico a ese que le vamos a decir A, como está ahí en la pantalla, ¿sí? A la suma de la cantidad de protones, que es lo que acabamos de definir como número atómico, y la cantidad de neutrones,
¿sí?, de un elemento. Si a la cantidad de neutrones le decimos n y a la cantidad de protones le decimos p, esa pequeña formulita que está ahí, ¿sí?, neutrones más protones, ¿sí? Esto da lugar, ¿sí?, a una primera idea que es la masa de un átomo. La masa de un átomo la vamos a asociar con el número másico, ¿sí? Y normalmente lo vamos a escribir, ¿sí?, en la tabla periódica, que es donde aparecen todos los elementos organizados. Los elementos están organizados específicamente por su número atómico, ¿sí?, y incluye datos como la masa atómica, ¿sí? Fíjense que esta idea hace que aparezcan variaciones del mismo elemento. Es decir, si lo que define un elemento es la cantidad de protones que tiene, pero puede haber neutrones también dentro del núcleo de un átomo, lo que va a definir esto que vamos a llamar ahora isótopos es precisamente la cantidad de neutrones. Por ejemplo, el carbono tiene número atómico 6. Es decir, que en un átomo de carbono siempre hay 6 protones. Pero no necesariamente tiene que haber siempre la misma cantidad de neutrones. Puede haber 6 protones y 6 neutrones, en cuyo caso el número másico sería 6 más 6, 12. Puede haber 6 protones y 7 neutrones, en cuyo caso voy a tener un número másico de 13. Puede haber 6 protones y 8 neutrones, en cuyo caso voy a tener un número másico de 14. Es decir, se presentan distintas variedades de carbono en la naturaleza. Son todos carbono porque todos tienen 6 protones, pero ¿en qué varían? En la cantidad de neutrones, ¿sí? Esas distintas variedades de un mismo elemento se llaman distintos isótopos, ¿sí? Ahí tienen algunos ejemplos, ¿sí?, como el carbono 14, el carbono 13. ¿Cómo los vamos a distinguir a uno de otro? Son todos carbono, así que les vamos a decir carbono, y le vamos a agregar un número atrás para distinguirlos uno del otro. ¿Qué número? El número másico que acabamos de definir. La suma entre la cantidad de protones y la cantidad de neutrones, ¿sí? Muy bien. Entonces, normalmente en la naturaleza no aparecen los isótopos por separado, sino que cuando uno encuentra carbono en la naturaleza está mezclado, ¿sí?, el carbono 12, el carbono 14, el carbono 13, ¿sí? Entonces aparece esta idea del peso atómico promedio, que es lo que ustedes van a encontrar en la tabla. Lo pongo porque tengan cuidado que si ustedes miran la tabla periódica va a aparecer como peso, como número másico, como masa del átomo, un número con coma, ¿sí? Y no tenemos isótopos que tengan un número másico con coma, sino que lo que aparece ahí es el promedio entre todos los distintos isótopos, ¿sí? No busquen en la tabla el número másico porque no lo van a encontrar, ¿sí? Esa es la idea. Ahora, vamos a hablar de la carga, porque hasta ahora veníamos hablando de la masa, ¿sí? Fíjense que cuando hablábamos de masa, no hicimos ninguna referencia a la cantidad de electrones, porque como ya habíamos hablado cuando hablamos del modelo de Rutherford, el electrón es muchísimo más chiquito que un protón o un neutrón, ¿sí?, alrededor de 2000 veces más chico, y por lo tanto en temas de masa no influye para nosotros, para lo que a nosotros nos importa, no influye, básicamente, ¿sí? La cantidad de electrones que andan dando vueltas no se compara nunca con que haya un protón más o menos, ¿sí?, o un neutrón. Acuérdense que protones y neutrones tienen la misma masa. Pero cuando hablamos de carga, ahora sí, el electrón pasa a tomar un papel importante, ¿sí? Acuérdense que los electrones tienen carga negativa. Eso lo sabíamos del modelo de Thomson cuando los descubrieron. Y los protones son los que aportan la carga positiva. Es decir que acá
los que no juegan son los neutrones, ¿sí? Cuando hablamos de masa, los que importan son protones y neutrones. Cuando hablamos de carga, los que importan son protones y electrones. Los neutrones, como su nombre lo indica, no tienen carga y por lo tanto no aportan cuando estamos clasificando según las cargas, ¿sí? Entonces, para clasificar según las cargas, vamos a hablar de átomos negativos o, mejor todavía, iones negativos. A un átomo que tiene carga le vamos a decir ión, ¿sí? Un ión es un átomo que tiene carga. Es decir, que por alguna razón no tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Si yo tengo la misma cantidad de protones que de electrones, tengo la misma cantidad de positivos que de negativos, en total no tengo carga. Para que un átomo tenga carga, le tiene que sobrar de alguna de las dos. O tiene más protones que electrones y entonces es positivo, y le decimos ión positivo o catión, o tiene más electrones que protones y por lo tanto le sobran negativos, se queda con carga negativa, le decimos ión negativo o anión, ¿sí? Entonces tenemos hasta ahora estas dos clasificaciones, ¿sí? Usamos la masa, el número másico, para distinguir entre un isótopo y otro. Y usamos la carga para ver si el átomo es un átomo neutro, un ión positivo o negativo, ¿sí? Y esta relación es protón-electrón. La relación de masa es protón-neutrón. Vamos ahora a poner en práctica estas cosas que estuvimos hablando con esta simulación que les voy a dejar en el campus para que ustedes también puedan trabajar con ella. Tenemos básicamente tres modelos. Vamos a empezar con este que dice átomo. Y fíjense que nos muestra el dibujito de un átomo con sus órbitas y nuestras tres bandejitas de protones, neutrones y electrones. La idea es que acá ustedes pueden ir jugando, digamos, a armar átomos y ver cómo cambian estas cosas de las que estuvimos hablando, ¿sí? Cuando uno agrega o saca protones. Por ejemplo, si yo pongo un protón, me dice que ahora tengo un átomo de hidrógeno, me lo marca acá en la tabla periódica, y si quieren puedo abrir esto y me dice la carga, y puedo abrir acá y me dice el número másico, ¿sí? Obviamente el número másico es 1, dijimos que el número másico era la suma entre los protones y los neutrones, hay un solo protón, el número másico es 1. La carga, fíjense que dice más 1. Y dice acá que es un ión. ¿Por qué? Porque solamente hay un protón y no, eso quiere decir que hay una carga positiva y no hay ninguna carga negativa. Quiere decir que la carga me está quedando esa carga positiva sin compensar, ¿sí? Está en más la carga, más 1. Si yo agrego un electrón, fíjense que ahora cambia y dice átomo neutro, y dice que la carga neta es 0, porque tengo una carga positiva y una carga negativa que juntas me dan carga 0. Si yo le quiero poner otro electrón, ahora empieza a ser un ión negativo y su carga, ¿sí? Acá tienen, fíjense, tienen una carga positiva, dos cargas negativas, las dos que están adentro del circulito son las dos que se compensan, me sobra una negativa y por lo tanto tengo un ión negativo, ¿sí? El número másico sigue siendo 1 porque solo hay un protón en el núcleo. Si yo agrego un neutrón, fíjense que en la carga no pasa nada, porque los neutrones no tienen carga, pero el número másico pasa a ser 2, ¿sí? Esto que estamos haciendo ahora es un isótopo diferente del hidrógeno. El otro era el hidrógeno 1 y este es el hidrógeno 2. Acuérdense que los isótopos siempre los nombramos diciendo el nombre del elemento y el número másico, ¿sí? La suma entre la cantidad de protones y neutrones, ¿sí? Si yo quiero agregar otro protón,
me cambia el elemento. Acuérdense que el número atómico, es decir, la cantidad de protones, hace que el elemento cambie, es lo que define al elemento. Ahora que hay 2 protones, el elemento es helio, ¿sí? Me pone acá el nombre y me lo marca acá en la tabla. Vamos a agregar un par de protones más. Uno más es litio, uno más es berilio, uno más es boro. Vamos a ir al carbono del que estábamos hablando antes. Fíjense, como yo solamente estuve agregando protones, la carga ahora es más 4. Me están sobrando 4 cargas positivas sin compensar, porque tengo 6 positivos y 2 negativos. Vamos a agregar electrones hasta que quede un átomo neutro. Es decir, voy a agregar 4 electrones más. No se preocupen por ahora por dónde se los va agregando, ¿sí? Lo importante es que están ahí, ¿sí? Y que tengo 6 y 6, mi carga neta es 0, ¿sí? El número de Másico es 7, ¿sí? Y ustedes pueden acá elegir qué les muestra, es decir, si les pone el nombre, ¿sí? Si les pone si es neutro o es unión, y además si les pone si es un elemento estable o inestable. Esto se refiere a que para que un elemento se mantenga estable y no se desarme con el tiempo, tiene que haber una cantidad de protones y de neutrones específica, ¿sí? Para que un elemento sea estable tiene que tener un cierto número másico. Los elementos que tienen números másicos diferentes a ese no están bien compensadas, digamos, las fuerzas entre los protones y los neutrones y por lo tanto se van desarmando con el tiempo, ¿sí? Son lo que llamamos elementos radioactivos. Vamos a agregar neutrones hasta que este elemento nos quede estable. Fíjense que pueden ser bastantes. Ahí está, ¿sí? Fíjense, ¿quién es este? Este es el carbono 12. ¿Sí? Que ya habíamos dicho que era la versión más estable y más presente en la naturaleza, por lo tanto, del carbono. Si yo agrego más carbonos, fíjense que el carbono 13 también es estable y el carbono 14 ya no, ¿sí? El carbono 14 es un elemento inestable y por eso quizás lo escucharon alguna vez nombrar como identificador de la edad de algo que es muy viejo, de un hueso, de un fósil o de un dinosaurio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el carbono 14, como no es estable, se va desarmando y se va desintegrando y va perdiendo un neutrón y transformándose en carbono 13, que sí es estable. Entonces, si uno mide, este proceso por supuesto es muy largo en años, así que si uno mide la cantidad de carbono 14 que le queda a algo, puede saber cuánto hace que ese elemento empezó a existir en base a la cantidad de carbono 14 que perdió, digamos, ¿sí? Esa es un poco la idea del método del carbono 14. Así que con esto pueden ir jugando y armando distintos átomos para hacerse una idea de todas estas cosas que estuvimos diciendo, ¿sí? Para poder practicarlas. Además tienen un modo que se llama símbolo, ¿sí? Donde les aparece este simbolito, ¿sí? Donde ¿qué les va a aparecer? Les va a aparecer el símbolo atómico, ¿sí? Y nos vamos a poner de acuerdo en que vamos a usar esta manera de escribir. Muchas veces en otras tablas periódicas lo van a ver distinto, nosotros lo vamos a hacer así. Vamos a poner, fíjense, abajo, este que está acá en rojo, ¿sí? Abajo a la izquierda, el número atómico, ¿sí? La cantidad de protones, el que define el elemento, en este caso, litio. Vamos a poner arriba, acá les pone, fíjense, la balancita, el número másico, ¿sí? Vamos a construir un átomo de litio estable, con 3 y 3. Si tengo, como acabo de decir, 3 y 3, quiere decir que el número másico es 6, ¿sí? Y vamos a agregar 3 electrones para que la carga, fíjense, valga 0, ¿no? Acá arriba, a la derecha, está la carga. ¿Está bien? Entonces ustedes con esto pueden ir mirando el símbolo, mirando el número másico, el número atómico y la carga, ¿sí? Una vez que más o menos esto lo tengan claro, pueden ir, si quieren, para practicar un poco, a este modo juego, ¿sí? En el cual, fíjense, hay varias formas distintas. Yo voy a, ya que acabo de hablar del símbolo, voy a elegir este del símbolo.
Y entonces me pide que yo construya alguna cosa de ese símbolo. ¿Sí? Me voy a correr yo un poco. Y ahora que estoy acá, muy bien, ya no les tapo, ¿sí? Vamos a pensar, tenemos, nos dice, 7 protones y 8 neutrones. Por lo tanto, el número másico es 15. ¿Qué nos está dejando a nosotros? La carga. ¿Cómo pensamos la carga? Comparamos la cantidad de protones con la cantidad de electrones. Acuérdense que los protones son los positivos y los electrones son los negativos. Si hay 7 positivos y 10 negativos, me están sobrando 3 negativos. Quiere decir que la carga va a ser menos 3. Pongo a revisar. Me marca que está bien, me pone mi puntuación y me da otro ejercicio. ¿Sí? Y así puedo ir mirando cómo me van saliendo las cosas, ¿sí? En base a estas relaciones que hay entre protones, neutrones y electrones. ¿Sí? Los dejo que practiquen con esto y seguramente la semana que viene haremos algún cuestionario que tenga que ver con esta parte de los modelos atómicos. Nos vemos, chicos, muchas gracias. Hasta luego.